Buenas tardes, compañeros, profesora, mucho gusto. Mi nombre es Julie Vanessa Quimbayo Espina. Hoy voy a exponer la primera parte de un libro muy importante de Mario Kaplun. Se llama A la educación por la comunicación y voy a abordar las páginas de la 17 a la 66. Mario Kaplun, recordemos, es un escritor, docente, que se ha encargado de promover en gran medida el concepto de educación comunicativa transformadora. En ese sentido, las reflexiones que él va a plantear en este libro, y refiriéndome específicamente a las páginas que mencioné anteriormente, van a ser sobre cómo implementar un medio de comunicación en las clases. Primera parte, nos plantea un problema que vivió un joven educador en 1924 llamado Celestin Freinet. Y este problema, y cuya solución también les comentaré más adelante, va a ser un fuerte punto para ir desencadenando el resto de reflexiones. Celestin Freinet era un joven educador de un pueblo, de una escuelita en Francia. Freinet se enfrentaba a tres dificultades, a tres grandes dificultades. La primera es que él no quería dar una enseñanza memorística, recordando que la enseñanza memorística es muy mecánica, vacía, muy represiva, también diríamos. Por otro lado está la pobreza locativa que tenía esta escuela, y con pobreza locativa hago referencia a que esta escuela tenía nada más 2 salones y 2 profesores, es decir, los 2 profesores tenían que asumir un plurigrado, diferentes edades, diferentes grados de enseñanza y diferentes temáticas. Y por otro lado, el estado de salud de Freinet era bastante deteriorado porque él estuvo en la Primera Guerra Mundial y tenía perforado un pulmón, es decir, una herida de pulmón, es decir, él no podía durar más de 30 minutos hablando porque se iba a sentir ahogado. Entonces, la pregunta era para él, ¿cómo iba a dar una clase? ¿Cómo educar? ¿Cómo dar lecciones con esas tres dificultades? Él quiere buscar la manera de lograr esos 3 puntos que menciono acá. Y es que haya un quehacer productivo en su clase, que haya independencia de las lecciones por parte de los estudiantes y en ese sentido que haya poca intervención del maestro. Es decir, hay una necesidad educativa que es una necesidad demasiado imperiosa y necesita hallar unas soluciones válidas. Freinet entonces encuentra una posible solución porque escucha de una escuela activa, una propuesta, un modelo educativo, y él sabe que va a haber una convención en otra ciudad y él empeña el último dinero que tiene para poder viajar y recibir esta información y poderla aplicar a su clase. Pero lo que sucede es que Freinet regresa muy decepcionado porque en aquella conferencia se da cuenta que estas personas que promueven esta escuela activa no tienen en cuenta el contexto social ni cultural. Y recordemos que la escuela que mencioné, en la que trabajaba este joven, era una escuela con pobreza locativa. Y la propuesta que desarrolla esta escuela nueva es una propuesta que tiene que tener obligatoriamente unos equipos, unos recursos sofisticados y caros. Dice Kaplun que esos recursos vendrían siendo hoy en día es que las escuelas que van a aplicar este modelo tengan computadores, tablets, televisores, y aun cuando esto fue en 1924, en la realidad colombiana, pues es muy difícil, casi que en la mayoría de escuelas de los municipios
y aún quizá en las ciudades no se puede llevar a cabo. Pero Freinet está luego leyendo el periódico y se da cuenta de una solución y ve que están vendiendo en el periódico, en los clasificados, una imprenta sencilla y manual. Esta imprenta, él la quiere introducir a su clase, la compra, la lleva a su clase y la introduce, es decir, incluye un medio de comunicación como eje total de la clase, no como un proyecto aparte, sino el centro de la clase va a ser guiado o va a ser alrededor de esta imprenta. Hay unos beneficios que Freinet logra con este medio de comunicación, y es que primero va a haber la abolición del cuaderno, que más adelante voy a tratar un poco más de ese tema, pero ya no va a haber dependencia del cuaderno. Segundo, sus estudiantes van a ser redactores. Tercero, va a haber estudio e investigación por parte de sus estudiantes. Y 4, va a haber publicación. Recordemos entonces que en el punto que mencioné, en el de la redacción y en el estudio de investigación, pues ellos, los estudiantes, van a tener que aplicar técnicas e instrumentos de investigación y posteriormente van a tener que pasarlos a una criba. La criba pueden ser sus mismos compañeros o lo que sucede más adelante en esta solución. Lo que sucede con esta pedagogía freinetiana o pedagogía comunicacional es que se crean cadenas de prensa. Obviamente la propuesta de Freinet fue exitosa en su salón, pero más que eso, la propuesta fue exitosa en diferentes lugares, en diferentes ciudades inclusive. ¿Por qué? Los profesores de otras ciudades se enteraron del éxito de la propuesta de Freinet y decidieron seguir su ejemplo. Entonces ya se crearon varios grupos de periodistas estudiantes y eso lo que llevó fue a que la prensa en la escuela tuviera un fundamento psicológico y pedagógico, que es la expresión en la vida de los alumnos. Es decir, ellos ya escribían no solo para ellos ni para el maestro, que muchas veces lastimosamente no lee lo que escriben sus estudiantes, sino que el niño ya es leído por muchos interlocutores. Y eso tiene otro beneficio. Dice Freinet, a medida que escriben y ven sus escritos publicados y leídos, se va despertando su curiosidad, su apetencia de saber más, de investigar más. En ese sentido, estas reflexiones son muy importantes porque ya el estudiante no va a escribir como un deber, sino que la sala de redacción, el aula de clase ya es una sala de redacción, de impresión, de publicación. Esta de comunicación y conocimiento, que es son dos conceptos que van muy relacionados con la pedagogía comunicacional, enfrenta un desafío. Y ese desafío ahora no va a ser enfocarnos en la palabra niños, como educandos, niños, sino en la palabra adultos. Entonces aquí lo que se quiere hacer es se empiezan las reflexiones en torno a la educación de adultos no escolarizados. En Latinoamérica, recordando que Kaplún es argentino, se sabe, y para nadie es desconocido, que hay poco provecho de educación para adultos. Entonces, aquí no va a haber ya distinción de edades, sino que esa misma teoría comunicativa, de educación comunicativa, va a seguir imperante e igual en la educación para adultos, en esa comunicación. Entonces, aquí, para adultos, hay que pensar en nuevas alternativas. Entonces, este problema de Freinet, que está ubicado en esta ciudad de Varsovia, con los mismos 3 problemas, recordémoslos, los tenemos aquí escritos. Ahora, pensando esos 3 problemas, ¿cómo los va a desarrollar con adultos? Ese es el planteamiento que hace Kaplún.
los recursos que se pueden estar utilizando, tal vez no estén dando respuesta. En el caso de Freinet, los recursos tradicionales que él estaba utilizando no le estaban dando ningún beneficio. Y aquí, en la necesidad educativa de los adultos, dice Kaplun que hay una necesidad imperiosa y exigente de superar una educación bancaria, que es la que propone Freire, de no ver a los educandos como recipientes. Pero, dice Kaplun, resulta lisa y llanamente inconcebible en la educación de seres adultos. Vamos a ver por qué más adelante. Y es que los niños no tienen las mismas experiencias de vida ni bagaje que tiene ya un adulto. La solución a este conflicto, perdón, voy a correr mi cámara. La solución a este conflicto es maximizar recursos para el aprendizaje. Entonces aquí lo que hay que hacer es transmutar la dificultad en desafío, y una vez convertida esa dificultad ya en un desafío y no solamente en dificultad, se va a construir una nueva pedagogía. ¿Cómo? Potenciando las dificultades de estos educandos adultos en autoaprendizaje. Y aquí la pregunta que se hacía también Freire: ¿cómo hacerme menos necesario? Como docente, recalco que no se está diciendo que el maestro sea innecesario, sino cómo lograr un poco esa independencia de los estudiantes. Entonces, hay que crear un nuevo entorno educativo. Los niños no llegan a la escuela en blanco. Ferreiro y sus compañeras investigadoras reiteradamente en sus investigaciones lo han dado a conocer, porque el niño no llega sin saber el idioma, sino que él ya llega hablando un idioma, es decir, ya llega con un código lingüístico, que quizá pues no sabe escribir aún. La pregunta es, ¿los adultos entonces sí llegan en blanco? Pues por supuesto que no, porque ellos tienen muchos más años de experiencia. Hay una experiencia, una anécdota que cuenta Kaplun, y es que una vez un alfabetizador, un docente, se encontraba con un grupo de adultos a los que iba a alfabetizar, y uno de ellos le dijo: ¿tú me puedes enseñar a escribir la palabra arado? Yo te puedo enseñar a arar. Y esta frase es fundamental y es muy buena recordarla, porque alfabetizar o enseñar a leer o enseñar a escribir no es simplemente reconocer sonidos de un código lingüístico, sino que lo que se pretende es que haya comprensión. Estas personas adultas siempre van a tener una rica experiencia. En ese sentido, pues tienen una autoeducación que va a ser orientada por el maestro. Va a haber la observación personal y confrontación e intercambio con su grupo de compañeros, la resolución de problemas, el cotejo de alternativas, una elaboración creativa y un razonamiento crítico, que es a lo que queremos llegar. En cuanto a la experiencia de los adultos, también podríamos pensar en cómo la mayoría de esos adultos que no son escolarizados ni alfabetizados logran hacer las actividades bien toda su vida. Una de ellas podríamos pensar, y la menciona Kaplun, es cómo ellos hacen mercado en una tienda de productos que tienen marcados sus etiquetas, el nombre del producto, la marca del producto, y cómo esas personas lo reconocen aún sin tener el código lingüístico. Además, en esta educación para adultos, podemos aprovechar también mucho el tema de incluir medios de comunicación en las clases, porque por el lado de Freinet, sus niños entrevistaban a las personas del pueblo, entrevistaban, por ejemplo, al panadero. De pronto aquí en este grupo de adultos ya exista una persona que se dedica a la panadería y pueda él mismo desde esa experiencia contar algo, compartir algo. Y eso es lo que se debe tener en cuenta. ¿Por qué? Debe haber una motivación. El docente debe generar siempre una motivación, teniendo en cuenta que los adultos
tienen una inhibición y se recuerda mucho aquel dicho que dice: el oro viejo no aprendí a hablar. Personalmente con una persona de mi familia lo he experimentado, y esta persona no quiere regresar a estudiar, a terminar el bachillerato por esa razón, porque siente que no va a poder, siente que de pronto se van a burlar de ella, eh, o tiene miedo al fracaso. Lo que hay que hacer aquí es ser un estímulo, alentarlo y darle confianza en sí mismo. Y alentarlo en sus dificultades, porque las dificultades obviamente no son solo de él. Lo que se quiere también es poner en función ese medio de comunicación para abolir el cuaderno, como mencioné anteriormente, porque con los niños, por ejemplo, todos hemos conocido niños que hacen una tarea y se la quieren mostrar a todas las personas que conocen. Pero tristemente, ese cuaderno, que es su obra de arte, no consigue respuesta de interlocutores ni del entorno. Entonces, lo que se quiere hacer aquí con la educación para adultos, específicamente, es que haya una autoeducación. Es decir, que eso sea un vehículo para que ellos se expresen, para que se encuentren consigo mismos. Aquí hay que valorar esta autoexpresión de los educandos, y es, dice Freinet, adquirir conciencia de su propio valer y romper el silencio de esa inhibición. Luego hay una necesidad de interlocutores. Esa necesidad de interlocutores se va a lograr ese triángulo: aprender, comunicar e interactuar. ¿Y cómo hace lo anterior? ¿Cómo logra interlocutores? Potenciando al grupo como célula básica de aprendizaje. ¿Por qué? El grupo va a ser autosuficiente, cooperativo y solidario. Si una persona tiene una pregunta, el mismo grupo va a ser capaz de resolverla. Si una persona quiere compartir algo con el resto de su grupo, va a recibir respuesta de su grupo. Es decir, aquí el aprender y el comunicar hacen parte de un mismo proceso cognitivo de cada persona. Y ese proceso cognitivo necesita involucrarse con otras personas. Y este proceso puede mejorar y se puede potenciar dentro de un grupo. Pero la meta no solamente es ser un grupo, como en la escuela de Freinet, como sus niños, que no solamente eran el salón de 40 estudiantes que ya estaban haciendo las veces de periodistas, sino que ellos hicieron redes con diferentes grupos. Es decir, fueron intergrupales, que esa sería la meta. Porque el conocimiento es un producto social. La educación necesita interacción. Entonces, se habla mucho para educación para adultos, en educación para adultos, de educación a distancia. Y la educación a distancia, pues no tiene esa parte importante que es el relacionarse con los demás. Entonces, lo que se quiere es abrir el proceso, que es un poco lo que está sucediendo ahora con el tema del COVID, y es que posiblemente yo esté dando esta charla, exponiendo este tema importante, y no estoy recibiendo ni estoy viendo los gestos que ustedes están haciendo en este momento, ni tampoco sé si tienen preguntas. No tengo esa posibilidad, y hace falta verlos, sentirnos. Entonces, lo que se quiere hacer es eliminar esa educación a distancia y realmente establecer grupos de trabajo. Y de esa forma incorporar múltiples fuentes alimentadoras y multiplicar a los receptores y a los interlocutores. El papel de los medios de comunicación en la educación se define a partir del modelo del diálogo, precisamente por esa intergrupalidad. El papel de la comunicación es un proceso educativo que trasciende el uso de medios, educación, creación, pero no es reproducción y difusión, porque es modalidad unidireccional. Educación, monólogo. Lo que pasaba con los medios de comunicación anteriormente, por ejemplo, con el radio, con
la televisión que se usaba en el contexto en el que seguramente estudió Kaplun también, es que eran lecciones grabadas y repetitivas, pero no existía ese contacto con el docente ni entre los estudiantes. Para adultos, una educación que potencie interlocutores y promueva un educando hablante. Un primer abordaje para el tema de la alfabetización y la comunicación es pasar del reconocimiento de letras y sonidos, pasar de la adivinanza y la memoria y llegar a una comprensión de lectura, que eso sería realmente leer. Muchas veces a los estudiantes se les pide leer un párrafo corto y luego del que lo lee se le pide el favor de decirnos qué acabó de leer, qué comprendió, y el estudiante no es capaz de dar una respuesta porque simplemente está reconociendo letras y sonidos. Y seguramente lo que va a decir es el último renglón que alcanzó a captar, pero en la retentiva, en la memoria, más no tiene una interpretación de lo que lee. Entonces aquí es importante que tengamos textos que estén realmente vinculados con la realidad y podamos desarrollar la competencia lectora. La lengua escrita y la comunicación. Seguimos por la misma línea. Las letras, su grafía, los ejercicios de reproducción, de memorización, de copia y de dictado. Una escritura sin ninguna función comunicativa real, porque no se está haciendo nada. Seguramente todo está quedando en el cuaderno, no se está compartiendo. Y es un poco también lo que está sucediendo ahora con la situación del COVID, que por la misma distancia que hay, y aunque sea virtual que nos estemos viendo, no va a ser jamás lo mismo, porque es diferente la situación que que está viviendo. De pronto en clase uno tenga a la persona al lado y uno comente con ella, pero aquí no puede uno comentar así de manera inmediata con nada. Entonces ahí se debe pensar en la función de ese medio de comunicación y en el instrumento. Entonces siempre tienen que haber una criticidad. Por ejemplo, ahora es reciente el tema de las cartillas para enseñar a leer y a escribir, que tienen un poquito como ese sentido crítico, pero que igual no es garantía de que la persona se apropie de un tema o se apropie de la lectura y la comprenda. Debe ser, por eso es que este proceso debe ser función, instrumento, o sea, las dos cosas relacionadas. Hay unas propuestas, por ejemplo, que hayan juegos y ejercicios de comunicación que remitan a las experiencias vividas de los participantes. Hablar por gestos, por señas o a gritos cuando se esté lejos uno del otro. Y eso pues serían lenguajes gráficos y sonoros. También preguntarles a ellos o pedirles que escriban cómo se sienten, qué situaciones han vivido en esa marginación por no tener ya adquirido el código lingüístico. O pedirles, utilizando el medio de comunicación ya visual, que por medio de un video nos cuenten su historia o nos cuenten cómo los hombres inventaron la escritura. Hay una experiencia muy bonita, que es la experiencia que vivió Kaplun cuando fue invitado a dar una charla a unos alfabetizadores. En esta experiencia, Kaplun preguntó que quiénes iban a ser las personas que iban a recibir esta conferencia. Y le dijeron que eran profesores en un rango de edades. Entonces, Kaplun diseñó una propuesta como para romper el hielo y quiso empezar por la presentación de cada una de las delegaciones que asistieron a esta conferencia. Lo que pidió Kaplun fue que cada grupo de delegación hiciera un dibujo acerca de la actividad que desarrollan allá en su escuela. Para esa actividad, Kaplun les entregó unas hojas de papel grandes y unos marcadores. Los jóvenes, por supuesto, cuenta él,
de una vez se acostaron en el piso y empezaron a hacer sus dibujos. Pero había una persona, y una persona que él vio, porque habían varias, que no sabía leer ni escribir y estaba en esta convención. Y era un señor campesino. Dice él que se quedaron mirándose durante mucho tiempo y ambos no sabían qué hacer. El señor lo miraba decepcionado porque él no sabía escribir y le estaban pidiendo que hicieran una actividad de esas. Y Kaplum pues quedó derrumbado porque, y ahí él comprendió muchas cosas. Ahí le quedó más claro todo. Y es que hay que tener en cuenta las experiencias de las personas. Y esto él lo identificó cuando, luego de mucho tiempo, mirándose fijamente, este campesino se acuesta en el piso y empieza a dibujar, no de manera perfecta, una guitarra. Cuando Kaplun lo vio que estaba escribiendo, se relajó, ya tomó un poco de aire, pero lo que pasó aquí fue que el campesino escribió 1/4. Y ahí Kaplun de nuevo quedó derrumbado. Luego cuando se hicieron las exposiciones, el campesino dijo, esta guitarra es 1/4. Es decir, no era ni el número 14 ni un cuarto, sino 1/4. Y 1/4 es una leyenda muy famosa de Argentina. Entonces aquí Kaplun se dio cuenta que la persona, el campesino, no sabía leer ni escribir, pero con sus conocimientos y su experiencia de vida, seguramente porque ya sabía eh, escribir los números, entonces él creó su propio sistema alfabético y escribió la frase 1/4 utilizando lo que él ya sabía. En ese sentido, la función comunicativa precede al instrumento. Primero va la función y luego va a través de qué. En el caso de Freinet, utilizó la imprenta como instrumento, pero ese instrumento tuvo mucho éxito porque se centró en ella para que sus estudiantes, sin necesidad ya de que él les dijera, fueran capaces y tuvieran la iniciativa de investigar, de entrevistar a los demás, de publicar sus textos. Y otra experiencia para cerrar es la de una profesora que también menciona a Kaplun, que quería incentivar en sus niños pequeños la escritura y pidió a sus niños que escribieran cartas para los compañeros de pupitre de la jornada de la tarde, ellos se van por la mañana. Así lo hicieron los niños con miles de errores de ortografía, pero lo hicieron. Los niños de la tarde respondieron al siguiente día la carta de los de la mañana con también errores de ortografía. Pero lo curioso es que los niños de la tarde entendieron lo que quisieron escribir los de la mañana. Es decir, aquí ya no importaba el signo lingüístico, sino qué había detrás de esas palabras que estaban mal escritas. Y ellos se comunicaron. Luego, por supuesto, se creó la necesidad de que este niño y la otra parte escribieran cada vez mejor para poderse dar a entender de manera más acertada. Y esto obviamente fue un éxito y la maestra de hecho lo sigue aplicando en cada uno de los grados que tiene. Las conclusiones que podemos sacar son muchas. La primera es que el papel de la comunicación en un proceso educativo trasciende el uso de medios porque se enfoca en la función que éste cumple. De nada hacemos tampoco trayendo un medio de comunicación si no se le va a sacar el provecho suficiente. La segunda es aprender y comunicar son componentes de un mismo proceso cognitivo. Y aprender y comunicar va intrínsecamente relacionado con el medio de comunicación, porque es un proceso mental, un proceso cognitivo que tiene que hacer la persona para lograr una competencia, que es la comprensión. Muchas gracias. Aquí tengo la biografía de imágenes que utilicé a lo largo de mis diapositivas. Gracias, hasta luego.